Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, por fin llegamos a este Retro Movie 78, que precisamente esta película que os traigo hoy es la que da título a la sección, Retro Movie 78. ¿Y por qué? Porque Superman the Movie, protagonizada por Christopher Reeve y dirigida por Richard Donner, fue la primera película que fui a ver yo al cine con 5 años, aproximadamente diciembre del 78, si no me equivoco, en el antiguo cine Palacio Balañá, situado cerca de la estación de tren de Sants, aquí en Barcelona. Entonces, por eso le puse a esta sección de películas Retro Movie 78, pero lo mismo puedo hablar de una película de este año, el año 78, pues porque le tengo un cariño especial pues a esta peli de Superman. Y por eso es el 78. Se podía haber llamado Retro Movie solo, pero dije, pues mira, le vamos a poner esto. Y ya os digo, es como la Biblia para todas las películas de superhéroes que han venido después, o la mayoría de ellas, porque algunas, pues bueno, un poquito. Pero si os fijáis que Christopher Nolan para su trilogía de Batman, algunos directores que han dirigido proyectos de Marvel, se basan, o muchas veces han dicho que gracias a Superman de Richard Donner han podido hacer esas películas, o se han fijado en el gran espectáculo que era esa película y querían hacer sus películas pues muy parecidas. Así que bueno, hoy os traigo pues este Retro Movie 78 de Superman the Movie, que no solo voy a hablar de esta película y de todos los entresijos, ya sabéis, rodaje, curiosidades, anécdotas, sino que también voy a dar unas pinceladas de las otras 3 películas protagonizadas por Christopher Reeve. O sea, esto va a ser una saga Superman, Christopher Reeve, de Superman, Superman 2, Superman 3 y Superman 4. Así que bueno, bienvenidos a Retro Movie 78, Superman the Movie. Esta historia empieza en el año 1974. En aquel año, Alexander y Ilian Salkind, padre e hijo, compran los derechos para hacer películas o algún tipo de producto sobre Superman a DC, después de un año de negociaciones, aproximadamente. Lo primero que hacen es coger y buscar un guionista, buscar un director y todo el tema para empezar a desarrollar el proyecto. Estos encargaron el guión a Mario Puzo, conocido por ser el escritor del Padrino, y también hizo el guión y trabajó con Francis Ford Coppola en el desarrollo de la película y tal. Se juntó a ellos un tercer socio, Pierre Splenger, y este, al cabo de un tiempo, unos 6 meses aproximadamente, recibió un guión de 550 páginas para desarrollar la película de Superman. Una auténtica locura. Se contactó con Guy Hamilton, director conocido por haber hecho algunas de las películas de 007 protagonizadas por Sean Connery, para que fuera el que llevara a cabo el proyecto antes de Richard Donner. En un principio se iba a rodar en Cinecittà, en Roma, pero Marlon Brando tenía como una especie de orden de búsqueda y captura, por decirlo de alguna manera, por obscenidades y otras cosas, por haber participado en la película El último tango en París. Y entonces no estaba bien visto en Roma y no podía pisar allí, porque si no cogía y lo metían en la cárcel. O sea, una cosa para flipar. Entonces los productores decidieron cambiar por los estudios Cinecittà, por irse al Reino Unido, a los famosos estudios Pinewood, que ya hemos hablado alguna vez de ellos, donde se han rodado casi todas las películas de James Bond. Pero el director elegido, Hamilton, dijo que él no iba al Reino Unido, porque si no tendría que darle más del 50% de las ganancias que cobraría por ser el director de Superman, pues al fisco del Reino Unido, porque él era de allí. Entonces aquí es cuando entra Richard Donner. Pero antes de Richard Donner hubieron otros directores a los que fueron tentados. Entonces en este momento se ponen en contacto con Steven Spielberg. Sí, Steven Spielberg antes que Richard Donner. Lo que pasa que, según los productores, Spielberg pedía una cifra desorbitada de dinero y no se la podían dar. Por aquel entonces estaba estrenando Tiburón y dijeron, bueno, vamos a esperarnos que se va a estrellar con esta película sobre un pez gigante y entonces podremos rebajarle el sueldo y ya verás cómo hace la película. ¿Qué pasó? Que la película fue un éxito y no solo pidió eso, sino que pidió más todavía, que no se sabe cuánto pidió Spielberg por hacer la peli. Al final dijeron, pues vamos a buscar a otro porque si no ya nos vamos a arruinar, nada más empezar la película y quedan todavía muchas cositas por hacer. Entonces pensaron en Richard Donner. Richard Donner venía de algunos éxitos, sobre todo de La Profecía, aquella película basada en Damien, primera de la trilogía, que también pasará por aquí por Retro Movie 78, sobre Damien, el anticristo.
y dijeron, venga, pues vamos a fichar a Richard Donner. Richard Donner lo primero que dijo fue que quería tener control absoluto sobre el proyecto porque iba a ser una cosa muy grande. Que él quería llevar todo, la producción, la postproducción, quería dirigirlo todo, elegir quién iba a hacer los efectos especiales, quién iba a ser el guionista y todo el rollo. Lo primero que hizo fue contratar a otro guionista, Tom Mankiewicz. En la sombra tuvo que reducir ese pedazo de guión de 550 páginas, que según Richard Donner, ya solo 100 páginas ya salió una película de 2 horas, o sea que imaginaros. Y aparte no le gustaba el tono que tenía. Porque aunque la película es humorística, que ahora os explicaré también alguna cosita sobre ella, se ve que estaba basada mucho en la serie de Batman de Adam West. Y era un montón de situaciones rocambolescas, sin ton ni son, con mezcla de efectos especiales, pero que iba a ser un producto bastante ridículo, como también pasaría en un principio con el proyecto de Batman de Tim Burton, que os dejo por aquí tarjetita, que también lo tenéis por si no lo habéis visto. Así que cogió y dijo, todo esto fuera y vamos a empezar a hacerlo desde cero. En un principio le dieron 43 millones de dólares, un presupuesto bastante gordito para ser el año 77, para desarrollar la peli, pero esto se inflaría por algún tipo de motivo que hubo durante el rodaje y más cositas. Richard Donner, aparte de los Pinewood Studios, que no eran de su desagrado, o sea, le gustaban y tal, él prefirió casi todo rodarlo en los Shepperton Studios, también estaban situados en Londres, en el Reino Unido, donde se montaron los decorados de interiores y todas esas cositas para empezar a hacer la peli. En estos mismos estudios también se desarrolló todo la sección que sería para efectos especiales, porque efectos especiales fueron bastante dificultosos para la época, y todo lo quería tener dentro del mismo complejo, para poder, y como os he dicho antes, controlar todo. A ver qué estáis haciendo los efectos especiales, a ver qué estáis haciendo los de decorado, y tenerlo todo bajo su mando. Los pocos exteriores que se ven en la película, porque después casi todo, cuando va a Metrópolis, ya casi todo es en interior, fueron rodados en Alberta, Canadá, en Nuevo México, en Nueva York y en algún sitio así, pero pocas cositas. El Daily Planet, los campos aquellos donde está la granja de los Kemp, y poca cosa más. Todo lo de la fortaleza de la soledad, toda la guarida del Lex y todo eso fue en decorados. John Barry, responsable de los decorados de la Guerra de las Galaxias, lo ficharon para que hiciera también todos los decorados que se basaban en el planeta Krypton y en la fortaleza de la soledad para esta película. En un principio, supongo que ya lo sabéis, se decidió filmar Superman y Superman 2 juntas, empezando el rodaje en marzo del 77 y acabando en octubre del 78. O sea, 1 año y medio prácticamente rodando película. Pero algunos problemillas entre los productores y Richard Donner decidieron que se centrara solo en la primera parte y todo lo que estaba rodado de la segunda parte que lo dejara de lado, que luego ya lo hablarían y ya sabemos cómo acabó la historia. Al final el presupuesto subió de 43 a 55 millones, 12 millones más. Y estaba considerado el presupuesto de una película de este tipo más alto de la historia, en aquel momento. Si ahora viera los 250 millones que ha costado Avengers Endgame, me parece que fue, pues fliparían. Durante el rodaje en la ciudad de Nueva York en el año 77, esto es una anécdota, el director de fotografía, Geoffrey Unsworth, enchufando un foco en una de las farolas, haciendo un empalme allí, cogió y se produjo el famoso apagón de Nueva York. Y se creía que había sido provocado por él y el hombre casi le daba un yuyu. De hecho, la película está dedicada a él porque no la pudo ver estrenada, porque murió, lamentablemente, antes de la finalización del rodaje de la película. La secuencia de los títulos iniciales, que se ven las letras ahí como salen de la pantalla y como si estuvieran volando y tal, fueron de los más caros que se hicieron en la historia y se llevó un buen pellizco del presupuesto. Puede ser que aproximadamente unos 2 o 3 millones de dólares los créditos. Y los créditos finales, que duran más de 7 minutos, son considerados de los títulos de crédito más largos de la historia del cine. La escena donde sale por primera vez que se le ve bien a Superman, que pasa la hora y 10 minutos, porque lo vemos un momento en la fortaleza de la soledad, cuando ha acabado las enseñanzas con su padre y tal, que sale volando la pantalla, pero eso son 5 segundos, pero cuando ya lo vemos en acción, que es la escena del helicóptero, en principio se iba a rodar en el helipuerto que estaba encima del edificio de la Pan Am, la antigua compañía de aviación. Pero justo un poco antes hubo un accidente
en la que se estrelló un helicóptero y murieron 7 tripulantes. Y dijeron, uff, yuyu, ya sabéis cómo son de supersticiosos en la tema del cine. Y dijeron, no, vamos a rodarlo en otro sitio. Después todo el tema de los efectos especiales de Superman para que pareciera que volaba fueron, madre mía, ¿a cuál más friki? Primero se pensó en hacer unos muñecos a tamaño real, vestidos con el traje de Superman, meterlos en una especie de cañón catapulta, rollo circo, lanzarlos y entonces a ver cómo quedaban el vuelo y tal y grabarlo así. Pero claro, el aterrizaje se pegaba una hostia al muñeco que alucinabas. Eso fue una de las maravillosas ideas que tuvieron en un principio para que pareciera real que estaba volando, cosa que con esto se hubiera visto un muñecajo dando vueltas y hubiera sido una porquería. Después otro plan fue hacer un avión de aeromodelismo, son una maqueta de estas de avión que vuelan y tal, con el traje de Superman para que pareciera que estaba volando. Imaginaros, un avión vestido con el traje de Superman. ¿Qué pasaba? Que claro, las ruedas y todo lo que tenía el avión, pues ni podía despegar ni podía aterrizar, y aparte que se veía como otro churro. O sea, un desastre alucinante. Finalmente se decidió hacer un sistema de una especie de corsé que llevaba debajo Christopher Reeve del traje, con unas cuerdas de piano especiales para que se vieran invisibles o que no se vieran mucho cuando lo estaban cogiendo, para que pareciera que volaba. Y después con un invento en aquella época que era como una especie de retroproyector, que se grababa primero al actor delante de unos fondos, y estos fondos iban sincronizados con la máquina que iba moviendo a los cables y todo el tema para que Superman hiciera los movimientos de volar, y se iban moviendo las imágenes a la par. Una cosa revolucionaria para la época. Y para el movimiento de la capa, para que pareciera que se movía cuando estaba volando, cogieron y con unos huesos de ballena que tenían mucha flexibilidad, pues eso se lo introdujeron dentro de la capa y era lo que hacía que se moviera la capa como si estuviera volando. Una cosa alucinante. Las escenas estas de vuelo, todo el tema de los retroproyectores para que pareciera que está volando, los cables y todo el rollo, ya se llevaron 2 millones del presupuesto de la película. Calcular otros 2 millones los títulos de crédito, pues ya vamos sumando, ya vamos por 4, o sea que por eso subió de 43 a 55, porque no reparamos en gastos. Bueno, nuestro estimado y querido y lamentablemente desaparecido demasiado pronto Christopher Reeve fue elegido para Superman por varias cosas. Primero porque tenía un aspecto, al menos en lo que viene siendo la cara y un poquito, al Superman de los cómics, y dijeron, pues vamos a ficharlo. En aquella época era bastante desconocido, se le conocía por teatro, se le conocía por, más que nada en Broadway, cositas así, pero tema de cine prácticamente nada. Para su personaje se basó un poquito en el personaje de Cary Grant en la película de La fiera de mi niña. Incluso el vestuario, el gorro, las gafas que lleva cuando es Clark Kent, cómo ha vestido, el traje con la corbata y tal, lo copió del personaje de Cary Grant en esta película. Tuvo que someterse a un riguroso entrenamiento porque cuando llegó al casting de la película pesaba 60 y pocos kilos y se tuvo que engordar cerca de 12 o 15 kilos para llenar el traje que quedara un poquito bien. Y entonces una rigurosa dieta y aparte mucho ejercicio. Y curiosamente el que lo entrenó para que se pusiera fuerte, que también era culturista, fue David Prowse, que quizá el nombre suene un poquito, y es quien está debajo del traje de Darth Vader en la primera trilogía, la trilogía original de Star Wars. El actor Jeff Ice, que es el que hace de Superman en la época del instituto, aquel que sale corriendo al lado del tren y todo el rollo, se llevó un disgusto cuando estrenaron la película, porque resulta que Christopher Reeve le había doblado la voz y había puesto la suya. Y es que como querían una continuidad, incluso al tema de oído, para que pareciera todo el rato la misma voz, pues cogieron y le cambiaron la voz y el papel que hizo se quedó como diciendo, pues esa no es mi voz. Otros actores que pudieron ser Superman, los hay, dispares. Mira, Robert Redford, que bueno, se hubiera tenido que teñir, pero ya se explicará una cosa de Christopher Reeve. Por otro lado estaba James Caan, el del Padrino, que tampoco me lo imagino. Clint Eastwood, que dijo, no me pienso poner unas mallas ni me voy a vestir yo con una capa y no estoy interesado en esto. Clint Eastwood de Superman, es que no lo puedo ver, que no me lo imagino. Redford pedía mucho dinero
Si no, hubiera sido uno de los candidatos para hacer de Superman, ¿eh? James Camp dijo que no se iba a poner unas mallas nunca y Clint Eastwood que no estaba interesado en el tema, como ya os he comentado. Pero es que también se lo ofreció a Sylvester Stallone. Sylvester Stallone en aquella época pues había triunfado con Rocky, estaba al alza, veían que era un tío que podía llamar a gente a la taquilla y también se le ofreció el papel o se barajó que hiciera de Superman. Imaginaros a Stallone haciendo de Superman. Es que yo no puedo. Aunque según los rumores, él estaba bastante interesado, pero fue Marlon Brando el que cogió y lo vetó. Se ve que tuvieron algún tipo de problema, que Sylvester Stallone hizo alguna declaración que él se consideraba, imaginaros, el nuevo Marlon Brando después de Rocky y todo el rollo, y Marlon Brando dijo, pero ¿dónde vas, tío? Con la carrera que yo tengo, y se ve que la mano negra que lo vetó, si no hubiera sido el protagonista, fue Marlon Brando. Christopher Reeve, cuando se presentó al casting de la película, como él es rubio, bueno, más bien castaño claro, le pintaron el pelo con betún justo en aquel momento y se lo repeinaron para que diera más un poquito el porte de pues, tener el pelo negro con los ojos azules como el Superman de los cómics. Porque él, ya os digo, era castaño, rubio castaño. Marlon Brando, como Jor-El, este sí que se llevó una buena pasta. El tío solo sale aproximadamente 10-12 minutos en la película y en un principio se le iban a pagar casi 4 millones de dólares, unos 3,7 millones de dólares. Pero se llevaría más pasta y ahora os explicaré por qué. Aparte de estos casi 4 millones que iba a cobrar, también firmó por un porcentaje de los beneficios en taquilla de la película. Y comprometiéndose también en aparecer en la segunda, que como os digo, las dos se estaban rodando a la vez hasta que se paró el rodaje de la segunda. Finalmente Brando no aparece en la segunda parte, sino que aparece la madre de Superman, Lara, porque le puso una demanda a Warner Bros. Diciendo que no había cobrado nada por 50 millones de dólares. Y entonces dijeron, pues no lo vamos a poner porque si lo hubieran puesto, le hubieran tenido que dar por lo menos los beneficios de taquilla, el porcentaje. Al final ganó la demanda y el pájaro se llevó de los 4 millones que tenía que cobrar en un principio 14 millones de dólares por 10 minutos que sale en la película. Y todas las escenas que después se cortaron y todas las escenas que no salieron en esta segunda parte fue las que utilizó Bryan Singer en Superman Returns, protagonizada por Brandon Routh, para utilizarlas en esa peli. Son las que salen. Todo eso era lo que no se había visto en Superman 2. Porque si no lo sabéis, Superman Returns es como si fuera una continuación de Superman, como si Superman 2, 3 y 4 no hubieran existido. Acaba Superman 1 y entonces Superman como que se va a descubrir un poquito qué pasó con su planeta Krypton y tal, y por eso el Superman de Brandon Routh es como continuista. Brando rehusó memorizar las líneas de diálogo que le tocaban, y entonces para poder rodar todas las escenas cogían y en los pañales del bebé Kal-El, cuando lo está metiendo en la nave para que salga volando de Krypton y se vaya y venga hacia la Tierra, estaban escritos todas las líneas de guión que tenía que decir, porque él pasaba de todo. Y algunos, también con algunos letreros, por un lado por otro, pues le iban indicando lo que tenía que ir diciendo. Pero fijaros si era buen actor, que en ningún momento tú estás viendo la película, en ningún momento tú notas que el tío esté leyendo, que el tío esté así despistado, que esté desconcentrado. No, parece que se lo sepa de la A a la P. Glenn Ford, que fue fichado para hacer de Jonathan Kent, porque Richard Donner quería un elenco, ya os digo, de estrellas, a lo mejor algunas ya en el ocaso de su carrera y otras desconocidas para darle alguna oportunidad. Era un tipo que ya era conocido, era de los más cotizados en el Hollywood de los años 40, 50 y 60, siempre haciendo de tipo duro en películas de cine negro, de detectives, de mafia, también haciendo en algunos westerns de protagonista, ya os digo, un tío de carácter, un tipo duro y sobre todo recordado por hacer la película de Hilda junto a Rita Hayworth. Después la actriz Phyllis Taster hacía de Martha Kent, la madre de Superman. Siempre había estado acostumbrado en la época de Hollywood a hacer papeles pues de esposa paciente, de mujer sumisa y todo el rollo, y entonces bueno, pues la ficharon para hacer de madre de nuestro héroe. En un principio querían a la actriz Joan Crawford, pero lamentablemente esta murió después de una larga enfermedad y dijeron pues vamos a contratar a esta actriz que más o menos se parecía, que también era un buen papel como madre de Superman. De hecho fue el último papel que hizo, llevaba un tiempo sin hacer cine y con esta película ya se retiró. Jim Hammond, que hace de Lex Luthor, era reacio a salir en la película, porque pensaba que
todo el estatus que tenía de actor serio y todo el rollo, pues que con esta película pues se le iba a derrumbar y que no le iban a dar más proyectos haciendo de actor, como él decía. De hecho, venía de ganar un Oscar por la película The French Connection contra el Imperio del Mal, no sé si la habéis visto, que de hecho hace 2 películas me parece que hay, sí. Y entonces, pues claro, con el Oscar, actor serio y todo el rollo, no sé si meterme en este tema porque Superman, ya habéis visto que tiene muchos toques de humor. Pero al final le dijeron, mira, te vamos a dar $2 millones por hacer de Lex Luthor. Y dijo, pues me voy a pensar un poquito lo del estatus y voy a coger y voy a hacer el papel. Margot Kidder, Lois Lane, venía de hacer una película junto con Brian De Palma, que se llama Hermanas, en el año 73, que le dio un poquito de nombre. Aparte, llevaba unos 4 o 5 años retirada del cine, porque se había casado y había dicho, pues mira, yo me voy a dedicar a mi matrimonio y no voy a hacer películas. Pero Richard Donner la llamó, le hizo una prueba y tal, vieron que podía tener el perfil y finalmente la ficharon para que fuera Lois Lane. Después tendría un montón de circunstancias trágicas en su vida, generó una personalidad bipolar, tuvo problemas porque se pensaba que el marido la quería matar, la tuvieron que meter en una institución psiquiátrica, finalmente pues con un tratamiento de todo rollo se fue recuperando, pero la verdad que tuvo una vida bastante trágica hasta que murió hace no muchos años. Incluso la pudimos ver junto con Christopher Reeve en algún episodio, pocos, 2 o 3 episodios de Smallville. Después Ned Beatty lo contratarían para ser Otis, el recurso más de comedia y más humorístico de la película. Este venía de una película muy chula que se llama Defensa, que un grupo de cazadores se van a la montaña y tal, y hay otro grupo de colgados que empiezan a cazarlos a ellos, que sale Van Reynolds, que por aquella época era un estrellón, en uno de los papeles principales. Yo os recomiendo que la veáis. Es como una especie de acorralado, pero en grupo. Una cosa muy potente para la época. Después la actriz Valerie Perrine sería Eve Taskmaster, que me río muchísimo en la película cada vez que la llama Lex Luthor. ¡Señorita Taskmaster! ¡Señorita Taskmaster! Eso es buenísimo, de verdad, que me hace muchísima gracia cada vez que la llama. Y esta chica había sido Bennett en Las Vegas, había también salido en Playboy, pero curiosamente fue nominada a los Oscars por hacer de una stripper en la película Lenny. O sea que venía un poquito de los bajos fondos, por decirlo de alguna manera, de Las Vegas, vedette, Playboy, cositas de estas, pero la muchacha tenía una nominación a un Oscar, a ver quién se la quita. Y decidieron contratarla para que fuera la parte sexy y cómica femenina de la película. En un principio lo iba a hacer Goldie Hawn, pero Goldie Hawn al final dijo que no le interesaba el proyecto y todo el rollo, y por eso contrataron a esta chica. El actor Mark McClure sería Jimmy Olsen, el fotógrafo, que es el único que repite en todas las películas, Superman, Superman 2, Superman 3, Superman 4, y si no lo reconocéis, es el hermano mayor de Marty McFly en las películas de Regreso al Futuro. Incluso tuvo un papelito en la película de Supergirl, porque cuando se fue al traste todo lo de Superman, decidieron hacer unas películas de Supergirl, pero que solo se quedó en una. Después el actor Jackie Cooper haría de Perry White, que es el editor jefe del Daily Planet, que también repetiría las otras películas, y después en un breve papel al principio de la película, que después desarrollarían en la segunda, tenemos a Teresa Stan como el general Zod, Sarah Douglas como Ursa y Jack O'Halloran como Non, los 3 superenemigos de Superman en Superman 2. Bueno, vamos a hablar ahora de curiosidades de esta primera parte de Superman. Ya os digo que luego también hablo de la segunda, tercera y cuarta película y más cositas. Curiosidades de esta, para empezar. En aquella época, Jim Hammond tenía bigote y la verdad que le daba un poco de presencia tanto a sus personajes de la película como a él le gustaba mucho. Y Richard Donner le convenció de que si se quitaba el bigote, que él también se lo quitaría, porque era un poco reacio. Y entonces dicen que se presentó sin bigote Jim Hammond al rodaje de la película y en aquel momento llevaba un bigote, pues Richard Donner, y cogió y se lo quitó porque era de mentira. O sea, lo había engañado para que se afeitara el bigote, pero no lo engañó diciéndole que si se quitaba él el suyo, él también se lo quitaría. Como os he dicho antes, Christopher Reeve era rubio castaño claro
Y para hacer la prueba de casting le teñieron el pelo en aquel momento con betún, para que dijera, a ver cómo luces de moreno y con los ojos azules para que te parezcan más al personaje de los cómics. Una cosa muy curiosa es que llevaba coquillas. Las coquillas son aquella pieza de plástico que te pones para cubrir las partes pudientes para que no te den un porrazo en deportes como por ejemplo como el hockey. Y llevaba coquilla Christopher Reeve cada vez que iba vestido de Superman, para que resaltara un poquito el paquete, por decirlo finamente. En la versión original de la película, la voz del regulador del tráfico aéreo que da permiso para que aterrice el helicóptero en el terrado del edificio del Daily Planet es también de Christopher Reeve. O sea, se dobló al actor que hace de él de joven y también al regulador del tráfico aéreo. La actriz Noel Neil, que hace de madre de Lois Lane en la escena del tren, cuando Lois es pequeña y dice que ha visto a uno que pasaba corriendo y todo el rollo, hacía de la propia Lois Lane en la serie del año 1948. Y Kirk Alyn, que es el actor que hace de padre, el general Sam Lane, de la niña en el tren de Lois Lane, justo hacía de Superman en este serial del año 1948. O sea que también hay ahí cameitos. Fue idea de Marlon Brando que su personaje también llevara la S en el pecho, para que así se hiciera la relación entre la S de Superman y la S de sus orígenes en el planeta Krypton. En una versión original del guión, el segundo misil que es disparado, ya sabemos que desvía uno, y el segundo es el que cae allí en la falla de San Andrés y provoca el terremoto y todo el rollo, pues era desviado y era el que provocaba la explosión que hacía que el general Zod y sus secuaces salieran de la zona fantasma. Después, la escena del final de la película, que hace retroceder la Tierra y retroceder el tiempo para salvar a Lois, que está allí muerta con el coche enterrado en el terremoto y tal, era la escena original del final de la segunda parte para que Lois Lane olvidara que él era Superman. Y no como lo hace con un beso y todo el tema, que era bastante reguleras. Todas las pelucas que lleva Lex Luthor a lo largo de la película, hay un momento en la guarida que tiene que vemos todas que están allí puestas y lo vamos viendo a lo largo de la película cómo se va cambiando con una con otro. Está por allí Otis colocándolas y se queda así un poco como ¿qué es todo esto? Los trajes que llevan todos los kryptonianos, todo el consejo aquel, Marlon Brando, Lara, todo el mundo, pesaban 13 kilos y estaban hechos de una tela especial parecida a la tela de las pantallas de cine, que la iluminaban de una manera para que hicieran ese reflejo que se ve en la peli, que dices, ostras, que flipada de trajes, cómo se ven súper iluminados. Y para la escena de la nieve, cuando llega Clark allí al Ártico para tirar el cristal que hace que salga la fortaleza de la soledad y tal, estaba hecha con sal, con cientos y cientos y cientos de kilos de sal, que incluso tenían que coger y parar un poquito de rodar para limpiar las cámaras, porque la sal es muy corrosiva y podía jorobar todo el metraje y cómo funcionaban las cámaras y todo el rollo. Christopher Reeve sudaba un montón con el traje de Superman. Entre toma y toma, para que no se le vieran los cercos de sudor en los sobacos y en otras partes, había allí un ejército de gente con secadores que lo iban secando para que no se le viera y otra vez a rodar. Acababan de rodar, estaba todo sudado. Otra vez cogía y lo volvían a secar con secadores. Una cosa para flipar. Hay un dato curioso, que la gente, para que veáis que la gente lo calcula todo, que yo lo he visto y digo, lo voy a poner. Cuando Superman se encuentra con Lois en la terraza de la casa de ella, que le concede la primera entrevista, Lois le pregunta que a qué velocidad puede volar y él dice que no lo sabe. Y después se van a hacer el vuelo y aquel, que es una escena ahí súper romántica. Entonces tenemos la escena de la vuelta a la Tierra. Superman da, en el pico más alto de la velocidad, 44 vueltas en 10,5 segundos. Así que aproximadamente llega a viajar a 294.600 metros por segundo, acercándose a la velocidad de la luz, que es cerca de 300.000 metros por segundo. Así que la velocidad, si quiere volver y decirle a Lois Lane a qué velocidad vas, a la de la luz. La película se esperaba o se planeó que al final se desarrollara una especie de holograma gigantesco y que cuando la película acabara saliera de la pantalla Superman volando por encima del público, pero al final se desechó porque valía mucho dinerico. Al final fue un éxito de taquilla alucinante en todo el mundo,
porque de 43 millones que iba a costar, 55 después, porque aumentó en 12 el presupuesto, llegó a recaudar 300 millones de dólares. Fue la segunda película más taquillera de ese año, porque la primera fue Grease, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. Fue nominada a 3 premios Oscars: Mejor Montaje, Mejor Banda Sonora y Mejor Sonido. Y también una mención especial a los mejores efectos especiales. Y en el año 2017 fue incluida en el registro de la Biblioteca de los Estados Unidos como una película para conservar, de interés cultural y todas estas cosas. Uno de los elementos, sin duda, de la película que es alucinante, que es lo que hace esta película tan grande y que reconoce todo el mundo, es la música de John Williams. O sea, tú escuchas la música, los 4 acordes primeros del tema de Superman, y rápidamente sabes que la película Superman, igual que puedes reconocer los de E.T. o puedes reconocer los de Star Wars. Todo es de John Williams, casualmente. Pero en principio era Jerry Goldsmith el que iba a dirigir la banda sonora de la peli. Pero por unos problemas de agenda, porque se retrasó la producción de la película y tal, pues no lo pudo hacer. Y finalmente hizo la banda sonora de la película de Supergirl en el año 84, que fue de lo poco que se puede salvar de esa película. El tema principal dura 5 minutos y 30 segundos aproximadamente, y ya se considera como uno de los temas de la historia del cine y del cine de superhéroes en especial, que marca, como os he dicho antes, igual que la película, un antes y un después en música de cine. O sea, es espectacular. Se te ponen los pelos de punta cómo va creciendo el tema, el crescendo ese, primero con 4 notas, después cómo va subiendo, y el mira, se me ponen los pelos de punta solo de estar aquí haciéndolo un poco. Es una cosa alucinante. Y después toda la música que tiene la película, cada vez que aparece él, los momentos dramáticos, los momentos un poco más de comedia, poniendo unos sonidos como un poco más de cómicos. Toda la banda sonora es una cosa espectacular. De hecho, el tema principal que os he dicho, el Superman Theme, que se llama, o el tema de Superman, toda la fanfarria, todo ese sonido, te hace ver lo grandioso que es el personaje, y aparte tiene unos toques como, sí, es grandioso, pero aparte también puede ser una buena persona, puede tener unos valores. Ya os digo, John Williams hizo ahí un trabajo excelente, como todos los que hace, identificó la música con el personaje, pero vamos, espectacular. Todos los momentos, ya os digo, dramáticos, momentos de comedia, momentos de heroicidad, momentos con Lois Lane más rollos románticos y tal, todo está súper bien ambientado con la música que hizo John Williams. La que se estrenó en cines, en la época, dura 137 minutos aproximadamente. Después la televisión ABC hizo una especie de montaje especial, una versión especial para retransmitirla por televisión de 176, pero es que además hay otra de 187 minutos. Y después está la última versión que se hizo no hace muchos años, unos 10 o 15 años, que es la versión del director de Richard Donner, que esta dura 142 minutos, aproximadamente unos 7-8 minutos más que la versión original de cine. Los cortes que se realizaron en la película en un principio era para darle un poquito más de frescura y un poquito más de agilidad a la película. Y fueron lo siguiente. Había una escena en la que el Consejo de Krypton enviaba, que se ve allí como una especie de soldado que lo convocan y tal, a investigar los niveles de energía, porque estaban subiendo más en la zona donde vivía Jor-El por la fabricación de la nave y tal. Y esto estaba más desarrollado en la película. Después todas las escenas de juventud de Superman en Smallville, todo esto también estaba más desarrollado. Lo que es la construcción de la Fortaleza de la Soledad en el Ártico, esta también era más espectacular y más larga la escena. Después había una secuencia muy curiosa, que a mí me gustaría verla, la verdad, y es que en la guarida de Luthor había un foso con leones y tigres, que se supone que ahí que tiraba a sus enemigos o qué hacía con ellos. Es que es una cosa curiosa. Después había una escena también más alargada, más espectacular, todo lo del terremoto, todo lo de la presa, todo lo de la falla de San Andrés, que era bastante más larga. Y una escena que también se quitó en un principio, que era un encuentro que tenía Superman con el presidente de los Estados Unidos, pues, para agradecerle lo que había hecho por salvar todo el tema de la falla y lo del terremoto y tal.
Todo esto se quitó para hacer la película un poquito más ágil. O sea que la versión esa de 187 minutos, me imagino que debe estar todo. Bueno, y ahora llegamos a Superman 2 y todas las cositas que hubieron detrás, los dimes y diretes, los rumores, la realidad y todas esas cositas. Estrenada en el año 1980, que hay gente que dice que si Richard Donner dirigió un 75%, otros que un 12%, otros que no se hizo nada. Todo esto lo voy a contar ahora. La película recaudó 190 millones de dólares. Habría que incluirla, aunque tiene un presupuesto de 54 millones, yo creo que habría que incluir ese presupuesto dentro de lo que costó la primera, aunque luego la dirigiera Richard Lester. Pero bueno, más o menos. Ya pegó ya ahí un poquito de bajón. 110 millones menos que la primera. Ya empezaba un poquito el tema de Superman. Sí, está muy bien, pero a ver por dónde vamos. En esta ya toman protagonismo, como os he dicho antes, el general Zod, Ursa y Non. Que Non, de hecho, tenía que ser el recurso cómico de la película, tenía mucho más papel, muchas cositas más tontas, pero por suerte, pues muchas cosas se dejó en la habitación del montaje. Según Donner, tanto los actores como él, como el equipo técnico, todos tenían una cláusula en su contrato que si la película primera de Superman triunfaba, volverían para hacer la segunda. Pero empezaron los problemas porque él quería hacer una película más dramática y menos divertida que la primera. Yo os digo que tiene bastantes toques cómicos. Y los productores, por otro lado, pues no querían. Y por eso cogieron a Richard Lester para que llevaran su versión un poquito más humorística al cine. Ya os digo que el guión que había para la primera parte era muy parecido a la serie de Dan West de Batman. De hecho, Richard Donner dijo en su día que después del éxito de la película, pasado 6 semanas, un mes y medio, y los Salkind no se pusieron en contrato con él. Ni le llamaron ni le dijeron nada. Y de golpe porrazo le enviaron un telegrama: gracias por todo lo que has hecho por nosotros, pero a partir de ahora la película pasa a manos de Richard Lester. Hasta luego, Lucas. Y Richard Donner se quedó flipando. ¿Qué pasó? Que todo el mundo dijo que si Richard Donner no estaba, pues ellos tampoco. Se fue el montador de la película, se fue Marlon Brando, se fue Jim Hammond, John Williams, que ya tenía hechas las partituras y toda la música de la segunda parte, dijo que él no iba a dirigir ni iba a grabar la música y entonces lo tuvo que hacer otro. Todo lo que había rodado de Marlon Brando no se incluyó en la película porque, como os he comentado antes, tenía una cláusula de que si aparecía le tenían que pagar y aparte un porcentaje de los beneficios en taquilla, y por eso se sustituyó. Quien sale es su madre, la madre de Superman, Lara, haciendo las veces de Jor-El. Finalmente ya habéis podido ver la película y bueno, tiene bastantes toques más de humor, aunque los enemigos son buenos, General Zod, Ursa, incluso Non, que está por ahí, ya os digo, como el tonto del grupo. La película está bastante bien, los efectos especiales están bastante bien, pero si tenéis la oportunidad, también se hizo un corte de Richard Donner, cómo hubiera quedado la película si lo hubiera hecho él, y cambia algunas cositas, tiene menos humor, un poquito más seria, un poquito más alargada la relación que tiene con Lois y cositas diferentes. Si podéis ver la versión de Richard Donner, yo la recomiendo, de Superman 2. Curiosamente, el estreno fue súper extraño. Aquí en España se estrenó en Navidad del año 1980, la verdad que una buena época, pero en Estados Unidos no se estrenó hasta verano del 81, 6 meses después, y además la hicieron coincidir con En busca de la arca perdida. Por eso bajó en recaudación, pues si 300 millones había tenido la primera y esta 190, 110 millones. Porque claro, mucha gente dijo, pues me voy a ver el arca perdida. Respecto a las dudas de lo que había rodado y lo que no había rodado Donner y lo que había dejado de rodar, hay varias declaraciones. Tom Mankiewicz, el que fue guionista de la primera película En la sombra, dijo que Richard Lester, de lo que se ve en la peli, solo rodó la escena de Superman salvando a Lois en las cataratas del Niágara y todo el enfrentamiento que tiene con los 3 villanos en la escena de vuelo y tal. Que todo lo demás es de Richard Donner. Richard Lester, por otro lado, decía que todo era suyo y que solo había incluido un 12% de lo que había hecho Richard Donner. Aquí no hay quien se aclare. De hecho, Richard Lester dijo que nunca había oído hablar de Superman hasta que cogieron y lo contrataron para dirigir la segunda parte. O sea, encima haciéndose el loco. Al final salió a la palestra la actriz Margot Kidder, que hace de Lois, diciendo
que a Richard Donner los productores lo trataron como un asco, que prácticamente toda la película era suya. ¿Y qué pasó? Recortaron su papel en la segunda parte, en otras ya no salió y la castigaron por decir cosas que no debía. Vaya tela, los Salkind, vaya tela. Finalmente, para que en el año 2006 se hiciera efectiva el montaje del director de Superman 2 de Richard Donner, una página web empezó a hacer una serie de peticiones de firmas y todo el rollo. Ya veis que esto le viene ya de largo a Warner, tema de Zack Snyder, que vuelva Henry Cavill. Pues ya en el año 2006 y antes ya estaba con los director cuts de algunas películas. Y finalmente cogió Warner, habló con Richard Donner y le dio un dinerito y venga a hacer montaje y lo sacaremos y tal. Y de hecho pues se publicó en DVD y en Blu-ray. Se hizo una tirada, la verdad, que no es muy grande. Yo la tengo incluida en un pack que ya os he enseñado en el vídeo de mi colección de pelis y series y tal de Superman, que os dejo por aquí, por si lo podéis mirar, del día de Superman, el día 12 de junio. Y tenéis otro vídeo sobre mis cómics favoritos de Superman, que os dejo por aquí también la tarjetita. Todos ellos del 12 de junio. En una primera versión del guión de Superman 2 iba a haber un cuarto enemigo. Una especie de recurso más cómico todavía que el que hace Non en la película y que iba a tener un poder que con sus bromas malas y sus chistes y todas esas cosas podía matar a la gente. Menos mal que no lo metieron. Jim Hammond, como se fue de la película, solo pudieron incluir algunas cositas que había hecho y todas las demás escenas que se le ve de espaldas o tal, fue con un doble de cuerpo. Y cuando se le oye y no se le ve, fue con un doble de voz que imitaba la voz de Jim Hammond. Ya veis qué chapuza que hicieron. Llegamos al año 1983 y se estrena Superman 3 y ya empezamos con el declive del personaje para mal. La película fue rodada en el año 82 entre Canadá y de nuevo los estudios Pinewood en el Reino Unido. Tuvo un presupuesto de 39 millones de dólares y solo recaudó 71. Ya veis, 32 millones si se puede decir de beneficios. Volvió a repetir Christopher Reeve como Superman. Margot Kidder salió como Lois Lane, pero redujeron su papel por el problema que tuvo cuando empezó a hablar de los Salkind. 5 minutos sale solo en la película, o sea que vamos, un desastre. Después tenemos a Richard Pryor como Gus Gorman, un especialista en informática y todo el rollo. En aquella época, Richard Pryor estaba en la palestra de la comedia norteamericana, de los shows y todo el rollo. Y dijeron, pues tenemos que coger a una estrella, ya que no tenemos a Jim Hammond ni a nadie, para que tenga un papel de relumbrón y que llame a gente para que vengan a ver la película. Y por eso, toda la película básicamente es un chiste y es un rollo porque, vamos, Richard Pryor tuvo control total sobre el proyecto. Reescribieron el guión a su medida. Él decía lo que tenían que ponerse y lo que no tenía que ponerse. De hecho, fue idea suya que al final de la película fuera él el que salva a Superman y no al revés. Y todas las bromas, todos los chistes y todas las tonterías que salen en la película fueron gracias a Richard Pryor. Que nadie le quita que fuera un cómico y tiene películas muy buenas. Pero, vamos, destruyó la película de Superman 3 él junto con los productores. Después los personajes de Perry White y Jimmy Olsen vuelven a repetir los mismos actores y aquí, como no tenían a Jim Hammond y no tenían a Lex Luthor, pues contrataron a otro actor que lo hemos visto de villano en series como El Equipo A y cosas así, para que hiciera las veces de Lex Luthor. Y entonces se introdujo al personaje interpretado por Robert Vaughn para llenar el hueco de la falta de Lois Lane. Le dieron un poquito más de protagonismo pues a Lana Lang, que en este caso lo hace la actriz Annette O'Toole, que es la que hace de madre de Clark en la serie de Smallville. Y después tenemos a la actriz Annie Ross, que hace de Vera Wester, la hermana del magnate de la informática y principal villano sustituto de Lex Luthor, pero que no acaba de funcionar, la verdad. La película esta vez fue dirigida de nuevo por Richard Lester, o sea que ya se veía por dónde iba a ir el tono, porque le gustó a los Salkind, que hizo lo que ellos le dio la gana, y solo producida por Alexander Salkind. Su hijo Ilian ya se salió un poquito porque me imagino que dijo, papá, las cosas no se están haciendo del todo bien. Pero bueno, es que hubo un guión original en que Superman se tenía que enfrentar a Brainiac, que hubiera estado bastante bien,
Y después a este señor chiquitito tipo duende con sombrero bombín que se llama Mr. Speaking o como se llame, que Superman cuando tiene que decir su nombre para que desaparezca y le deja de hacer bromas y todo el rollo. Y aparte querían introducir en la misma película, para hacer después otras películas, el personaje ya de Supergirl. Y de título se iba a llamar Superman vs. Superman. Pero la Columbia demandó a los productores diciéndole que si ponían ese título, que era muy parecido a Kramer contra Kramer, que no tenía nada que ver, una película de superhéroe y la otra eran de unos que se divorciaban, que los demandaría por intentar copiar el título. Superman vs. Superman, Kramer vs. Kramer. ¿En serio? Una curiosidad es que cuando Clark y Lana se reencuentran en el baile de la secundaria, se escucha un tema de los Beatles, Roll Over Beethoven. Y esto viene a referencia porque Richard Lester dirigió durante los años 60 dos películas de los Beatles, Hell y A Hard Day's Night. Y entonces pues que se hace él una autorreferencia pues para llenar un poquito su ego. Seguro que os suena un montón el actor Aaron Smolinsky. Seguro, igual que a mí cuando lo he leído. Pues este actor es el que hace de niño pequeño en la primera película de Superman cuando se estrella la nave, que es el que le ayuda a levantar el camión a Jonathan cuando se le pincha la rueda, se le cae el camión encima y tal. Pues vuelve a salir en Superman 3 y es en la escena en la que Superman va a cambiarse la cabina de teléfonos. El niño que está allí es este. De esta película se puede salvar poca cosa, la verdad. La escena en la que se enfrentan el Superman bueno y el malo en el desguace, y no sé si hay alguna cosa, es que ahora mismo ni recuerdo. Superman 3, imaginaros. La crítica la puso a parir, que no tenía nada que ver con el personaje creado por Donner, que era un despropósito, que era un cachondeo y que la película no había ni por dónde cogerla. De ahí que la siguiente película decidieran hacer Supergirl y dejar un poquito descansar a Superman. Y de hecho le ofrecieron a Christopher Reeve hacer una cuarta parte y dijo que no, que dejaran las cositas, que no estaba el horno para bollos. Pero llegaría una Superman 4 en busca de la paz y eso ya destruiría el personaje de Superman, pero vamos, hasta el año 2006. Como os iba diciendo, año 1987 llega Superman 4 y para acabar de matar al personaje en unos 20 años, pues hacen esta película que fue un desastre. En principio engañaron a Christopher Reeve porque él dijo que volvería siempre y cuando le dejaran escribir el guión, le dejaran dirigir incluso alguna cosita, aunque fuera como de segunda unidad, y tener control sobre el proyecto como hizo Richard Donner en su día con la primera película. Lo que pasa es que los Salkind le habían vendido los derechos a los Cannon. ¿Os acordáis de la Cannon? Películas de Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme y todas esas películas, el guerrero americano de serie B, pero que en aquella época pues lo petaban. Pues eran los que llevaron a cabo Superman 4. Aparte con Christopher Reeve, pues regresó el elenco original. Jim Hammond, Margot Kidder, los que hacían de Perry White, los que hacían de Jimmy Olsen, una parte del equipo que había rodado con Richard Donner, de efectos especiales, de decorados. Mucha gente diciendo, que Christopher Reeve cree en el proyecto, si él está dentro, pues vamos todos para allá. Curiosamente en esta película sale como sobrino de Lenny Luthor, John Cryer, que es el que acababa haciendo de Lex Luthor en la serie de Supergirl. Esto es bastante curioso. En un principio le ofrecieron, después de haber hablado con Christopher Reeve, que estuviera en el proyecto y tal, la dirección de nuevo a Richard Donner. Pero Richard Donner dijo que no, y aparte estaba enfrascado en Arma Letal, que también es un peliculón y que también pasará por aquí, la saga de Arma Letal. Otros directores a los que le ofrecieron el proyecto fueron Paul Verhoeven, que no me quiero imaginar que hubiera hecho de Superman, y Wes Craven, pero los dos declinaron. Y finalmente cogieron y se lo ofrecieron a un tal Sidney J. Furie, que yo sinceramente no sé a día de hoy quién es. Y Christopher Reeve pues lo relegaron a llevar pues un poquito el control del proyecto, le ofrecieron un poquito que fuera productor también para controlarlo todo, guionista, pero directores dijeron, mejor vamos a poner a otro. O sea, de director ya Christopher Reeve no pudo hacer. Cannon le prometió 36 millones de presupuesto a Christopher Reeve, que la verdad que estaba bastante bien, y que rodarían
pues también en Reino Unido, no los estudios Pinewood, sino los estudios que tenía la propia Canon, pues para abaratar un poquito los costes. El actor ilusionado pues empezó pues a manejar la idea, a escribir un guión, una película de 2 horas, un poco más, llena de escenas de acción, que Superman iba a tener un super protagonismo, nunca mejor dicho, y que la película iba a ser la bomba. ¿Pero qué pasó? Cuando iban a rodar, hubo un poquito de crisis en el tema, Canon no tenía dinerito y solo le dieron 17 millones de dólares. Y ahí empezó ya la hecatombe mundial. La película, para empezar, se redujo de 2 horas a 89 minutos. Ni siquiera 1 hora y media por 1 minuto. Los efectos especiales se hicieron peor, no se podían hacer. Era todo sonrojante. Era todo una vergüenza de película. Una mención aparte tiene los efectos especiales de la visión reparadora de muros en la escena de la muralla china, que eso ya es, vamos, para pegarse un tiro, así de claro. Solo recaudó 15 millones de dólares. Vamos, que no llegó a recaudar ni lo que costó. Y entonces pues cogió la película, se hundió, Christopher Reeve se llevó un disgusto. Dicen que en el estreno de la película que estaba sentado junto a algunos de los actores y dijo que perdonaran, o sea, se disculpó él por haberlos metido en esta película y que era un auténtico desastre, y les pidió disculpas a todos los que trabajaron con él, como si él hubiera tenido la culpa, pobre Christopher Reeve. Y con esta película pues se cerró y se enterró el personaje, por lo menos en cine. En televisión sí que hizo algunas cositas, que eso ya lo veremos en otro momento, en otro vídeo sobre las series de animación y las series de live action de Superman. Eso ya llegará algún día. Se cerró todo el tema de Superman durante 20 años, hasta el 2006, que llegó Superman Returns, que también hablaremos de ella, y de Man of Steel, y muchas cositas más del personaje. Si para vídeos hay, para hacer, para aburrir. Y bueno, y hasta aquí pues toda la historia del Superman de Christopher Reeve, sus secuelas, algunas curiosidades, algunos problemas de rodaje, cómo se hizo la película y todas esas cositas que me gusta a mí contaros en estos Retro Movie 78. Dejadme comentarios si os gustan las películas, qué pensáis de las 4 películas que hizo, la mejor para vosotros. La peor yo me imagino que será Superman 4, digo yo, porque además el hombre nuclear este que salió era ridículo. Y todas esas cositas. Dar likes, sobre todo likes, suscribiros, compartir el vídeo, y esperemos que dentro de poco, que ya llevamos 10 años sin Superman, se pueda anunciar algún proyecto un poquito serio con Superman. En fin, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.